Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien, espero que hayan podido tener una linda semana para ir reflexionando y pensando un poquito, aprendiendo aquello que vimos la semana pasada en el encuentro. Esta semana vamos a ver el encuentro número 11, que es la continuación del que ya habíamos empezado la semana pasada. Este encuentro número 11 se llama La vocación del hombre, la vida en el espíritu, y vamos a ver la parte 2. Como siempre, empezamos con un canto, ¿sí? Con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por este nuevo encuentro que nos permitís vivir. Te pedimos por las intenciones que guardamos en nuestro corazón. Te pedimos para que tu palabra sea cada vez más luz y guía de nuestros pasos. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, la transgresión de un hombre la muerte, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Qué lindo el texto de esta canción, ¿no? Que nos habla y nos cuenta, la letra de esta canción está inspirada en la carta de San Pablo a los romanos. Y qué lindo ver esto, ¿no? Como por un hombre, que es Adán, ¿sí? O figura del hombre en el Antiguo Testamento, entra el pecado al mundo, entra la muerte, esta transgresión de la que habla la letra. Y cómo también por un hombre, por Jesús, como hemos visto en el encuentro 4, Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, se nos devuelve la gracia, se nos devuelve la misericordia de Dios, ¿sí? Qué lindo poder reflexionar sobre esto. Les traje esta canción porque parte de ese texto es el que va a iluminar el encuentro de hoy, ¿no?
y porque ya hemos visto la semana pasada moralidad, pasiones, etcétera. Hoy día vamos a continuar un poquito viendo la conciencia, viendo las virtudes, viendo qué es el pecado. Bien. Y siempre, absolutamente siempre que hablemos de pecado, tenemos que poner del otro lado de la moneda la gracia de Dios, la misericordia. ¿Sí? Por esta misma frase, donde abundó el pecado, sobreabundó el amor, sobreabunda la misericordia de Dios. ¿Sí? Así que por eso vamos a empezar a ver en estos encuentros lo que es la teología moral. Y siempre que hablemos de teología moral podemos caer en esto de decir, todo es pecado. Y no es todo pecado, no tenemos que ver la vida así. Ya vamos a ver también el tema de la formación de la conciencia, pero no todo es pecado. Y tampoco tenemos que pensarlo así. Tenemos que saber que nos equivocamos, por supuesto, pero que donde está ese error, también está la misericordia de Dios que nos espera y nos quiere acoger. ¿Sí? Como yo les había dicho, vamos a continuar en esta oportunidad con algunos temas que nos quedaron pendientes del último encuentro, que era muy largo y yo lo dividí en dos partes. Por eso este encuentro tiene el mismo nombre que el anterior, pero parte 2. A veces, cuando nosotros hacemos una acción que sentimos que no está tan bien, ¿sí? Hay algo adentro nuestro que nos reprocha eso, que nos dice, che, mira, esto que hiciste no está tan bueno, no está bien, hay algo que como que nos intranquiliza. Esa voz que nosotros sentimos internamente es la conciencia y es la que nos señala cuando hemos hecho algo o lo hemos dejado de hacer y eso ha sido moralmente malo. ¿Sí? Es una voz que en cierta forma nos reprocha o nos recrimina cuando hemos hecho algo contrario a la ley. ¿Sí? ¿Y a qué ley? Una ley que nosotros no nos damos a nosotros mismos, sino que es Dios quien la impone. Esta ley debe ser obedecida y sigue el principio fundamental de hacer el bien y evitar el mal. Bien, ya cuando entremos a los mandamientos, vamos a poder hacer un análisis tal vez de estos mandamientos y ver que hay normas que son universales, ¿sí? Que se llaman principios universales en el corazón del hombre, donde en la mayor parte de las culturas, por ejemplo, matar está mal, robar está mal, ¿sí? Entonces esta voz de la conciencia, si bien no todo el mundo puede ser católico como nosotros, pueden o no creer en Dios, hay algo interno, ¿sí? Que son estos valores que son inamovibles y que se transmiten de generación en generación. Toda decisión que nosotros tomemos debe ser tomada en conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser analizada a la luz de nuestros sentimientos más profundos, respetando aquello que sentimos que Dios nos dice internamente. ¿Sí? Vamos a ver en este encuentro también qué son las virtudes, que son una disposición habitual y firme a hacer el bien. Las virtudes pueden ser humanas, como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, o teologales. ¿Sí? Las virtudes humanas se forman en el día a día. Las teologales, en cambio, son un regalo de Dios para nosotros en el bautismo, y son la fe, la esperanza y la caridad. La vida moral de los cristianos está sostenida por el Espíritu, ¿sí? Y de acá viene el título de este encuentro, que se llama La vocación del hombre, la vida en el Espíritu, ¿sí? La vida moral del cristiano está sostenida en el Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo nos da 7 dones, que los que se estén preparando por esta catequesis para la confirmación los van a recibir. Y estos 7 dones son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. El santo temor de Dios, ojo aquí, no es tenerle miedo a Dios por ser Dios, sino tener miedo de ofenderlo. Bien. Por su parte, también la acción del Espíritu fructifica en nuestra vida. Cuando un cristiano se deja guiar por el Espíritu, tiene o puede percibir esos frutos del Espíritu en su vida. Y son 12. Son un anticipo, ¿sí?, de la gloria eterna, ¿sí?, de aquello que vamos a vivir en el cielo, que son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad.
La contrapartida de los actos buenos, como yo te contaba hace un rato, ¿sí? Son aquellos que realizamos y que son moralmente malos y reciben el nombre de pecado. Un pecado es la negación voluntaria de Dios, de su ley, de su proyecto de amor para los hombres. Es una falta contra la razón, contra la verdad y contra la recta conciencia. Es faltar al verdadero amor, ¿sí? Para con Dios y para con el prójimo. El pecado en nuestra vida, que yo te decía la semana pasada que a veces se nos presenta como tentador, como que nos seduce, de que se nos va a hacer más fácil todo. En realidad el pecado tiene una triple dimensión, o rompe, ¿sí? Tres cosas. Rompe la relación con Dios, rompe la relación con el prójimo y rompe mi relación conmigo mismo, porque el pecado también me daña a mí. ¿Sí? El pecado puede ser mortal, ¿sí? Que es aquel que nos hace perder la gracia y va directamente contra la ley de Dios, o venial, ¿sí? En este caso la gracia no se pierde, pero se ve disminuida y el vínculo con Dios queda herido. Bien, vamos ahora a iluminar con la palabra. Vamos a tomar dos textos del Nuevo Testamento. El primero de la carta de San Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, hace referencia a Dios, es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el segundo texto está relacionado, como te había dicho, con la canción del principio. Y lo tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 5, versículo 20. Yo he tomado aquí una partecita nada más del versículo 20. Yo te invito a que vos puedas buscar tal vez todo el capítulo 5 y ver de qué viene hablando San Pablo, para ponerlo en un contexto, ¿sí? Yo el texto que he tomado dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo te propongo leer y reflexionar estos textos, igual que la carta de San Juan, si querés leerla un poquito más de unos versículos anteriores y algunos posteriores, no vendría mal. Y vas a ver cómo también los discípulos, los primeros, los apóstoles, los primeros discípulos del Señor, predican desde siempre la misericordia. Yo te decía, siempre que hablemos de pecado tenemos que hablar de misericordia. No son dos cosas que van separadas, porque el pecado está arraigado en nuestra naturaleza humana, ¿sí? Por el pecado original. ¿Te acordás que vimos en el bautismo? Que el bautismo borraba en nosotros esa consecuencia del primer pecado de Adán y Eva, que es el pecado original. Y siempre tenemos, lamentablemente, una pequeña inclinación al mal. Eso no nos hace ser malos, ¿sí? No es que el ser humano sea malo por tener una inclinación al mal, pero hay una pequeña inclinación a eso. Entonces, siempre, siempre, siempre está la misericordia de Dios presente, un Dios que nos espera, un Dios que nos acoge, un Dios que nos escucha. ¿Sí? Dios nunca se cansa de perdonarnos y siempre nos espera con los brazos abiertos para que podamos reconciliarnos con Él. ¿Sí? ¿Qué es lo único que te pide Dios? Que de corazón te arrepientas del mal que podés haber hecho. ¿Sí? Ya sea rompiendo la relación con Él, ya sea el mal que le podés haber hecho a tu prójimo, ya sea el mal que te has hecho a vos mismo. ¿Sí? Y siempre está dispuesto a devolvernos la gracia que perdimos con el pecado. Como compromiso para esta semana, yo te propongo buscar en tu vida alguna situación de pecado que te gustaría que el Señor Jesús cure y ofrecerle a Él tu esfuerzo por superarla. ¿Sí? Porque muchas veces algunos papas han hablado en documentos de estructuras de pecados, cuando hablan, por ejemplo, de la corrupción en el Estado o en las empresas. ¿Sí? Nosotros no vamos a hablar aquí de estructuras de pecados, sino de alguna situación particular que vos digas, che, yo quiero cambiar esto que me pasa, yo quiero cambiar esta forma de vivir. ¿Sí? Se la voy a ofrecer a Jesús para que Él me ayude a cambiarla. Y todo este cambio no es fácil, ¿sí? Lleva un trabajo, lleva un esfuerzo, a veces lleva desazones. No es fácil,
Pero por eso te pido que se la ofrezcas a Jesús y ofrecerle el esfuerzo por superarla. Acordate que cuando nosotros pedimos perdón hay un movimiento del hombre. Y ahí está el 1%, ¿sí?, de la acción. El 99% viene de Dios y todo es gracia. Así que si vos te sentís débil, pequeño, insuficiente, no te hagas problema, que Dios viene y completa eso que a vos te falta, pero se lo tenés que pedir y pedírselo de corazón. Veamos ahora qué nos enseña el catecismo. El catecismo nos dice que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. ¿Qué quiere decir esto? Tu conciencia es el lugar donde vos solamente estás con Dios, y es donde Dios te habla, y sentís o sabés lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Porque ese es tu lugar íntimo de encuentro con Dios, ¿sí? Una conciencia bien formada es recta y veraz, es decir, sigue la verdad. Formula sus juicios, es decir, decide lo que está bien y lo que está mal, según la razón, conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador, es decir, conforme a los mandamientos, conforme a lo que Dios nos ha revelado y la Iglesia enseña. Cada cual debe poner los medios para formar su conciencia. ¿Qué quiere decir esto de formar la conciencia? A través de la catequesis, a través de la lectura, a través del análisis de los mandamientos, ¿sí?, a través de distintas situaciones que por ahí parecen complejas, pero que podemos discernir. Eso es formar la conciencia. No es ver pecado en todos lados, que sería una conciencia escrupulosa, ni tampoco una conciencia laxa, decir, no, yo no peco, porque uno siempre dice, yo no maté a nadie, no he matado a nadie, sí, también, pero matar no es el único pecado, ¿sí? Entonces, formar la conciencia es eso, es saber discernir qué está bien y qué está mal. Ante una decisión moral, la conciencia puede formar un juicio recto, de acuerdo a la razón y la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo, que se aleja de ello. Por eso la importancia de formar la conciencia. El ser humano debe obedecer siempre el juicio de su conciencia. Si a vos tu conciencia te dice que algo está mal, vos debes obedecer a la voz de tu conciencia. Después podrás analizar si efectivamente eso estaba bien o estaba mal. Podés analizarlo en detalle, ¿sí? Pero si a priori te dice eso está mal, no lo hagas, no podés actuar en contra de tu conciencia. Vamos a ver también qué son las virtudes. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones, ¿sí?, y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Pueden agruparse en torno a cuatro virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Y qué quiere decir virtud cardinal? Lo primero que capaz te viene a la mente son los puntos cardinales. Bueno, aquí la palabra cardinal se toma, ¿sí?, si no mal recuerdo, del latín y quiere decir bisagra, ¿sí? Viste que el Papa tiene a los cardenales, ¿bien? Viene del mismo origen de la palabra cardinal, ¿sí? Y es el lugar donde algo se apoya, ¿sí? Fíjate, las puertas se apoyan ahí para poder abrir o cerrar. Si no tenés bisagra, la puerta no se abre ni se cierra, o la apoyas o se te cae, ¿sí? Al Papa le pasa lo mismo, el Papa se apoya en los cardenales para tomar decisiones, ¿sí?, o para pedir consejo. Bueno, estas virtudes tienen que ser sobre las cuales se articule nuestra vida. La prudencia dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios justos para realizarlo. La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La fortaleza asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la práctica del bien. Y la templanza modera la atracción hacia los placeres sensibles, es decir, hacia los placeres que tienen que ver con los sentidos, ¿bien?, y procura la moderación en el uso de los bienes creados. Las virtudes morales
crecen mediante la educación, mediante actos deliberados, es decir, actos libres, y en el esfuerzo perseverante, es decir, practicarlas y practicarlas y practicarlas aunque cueste. La gracia divina las purifica y las eleva, ¿sí? La gracia de Dios de la que yo te hablaba, de pedirle a Dios que te ayude, va purificando el ejercicio de esas virtudes y eleva las prácticas buenas hasta que se convierten en virtudes. Las virtudes teologales, ¿sí?, disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad, es decir, con Dios. Tienen su origen, motivo y objeto, ¿sí?, en Dios. Es a ese Dios conocido por la fe, esperado, llamado por Él mismo. Las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad, ¿sí? Informan y vivifican todas las virtudes morales. La fe, o por la fe, creemos en Dios y creemos todo lo que Él nos ha revelado y que la Santa Iglesia nos propone como objeto de fe. Por la esperanza, deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla. Y por la caridad, amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios, ¿sí? Es el vínculo de la perfección, nos dice San Pablo, y la forma de todas las virtudes. También hemos hablado de los 7 dones del Espíritu, ¿sí? Te los recuerdo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y también hemos hablado del pecado. El pecado es una palabra, o un acto, o un deseo contrario a la ley eterna. Así lo definía San Agustín, así de sencillo. Es una ofensa a Dios. Se alza contra Dios en una desobediencia, ¿sí?, contraria a la obediencia de Cristo. Nos dice también San Pablo que Cristo fue obediente en todo, ¿sí?, inclusive aceptando la muerte, y muerte de cruz. Morir en una cruz era una de las peores muertes, era la más humillante, ¿sí?, era la muerte más humillante, morir crucificado. Y Jesús aceptó todo, hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte, y por muerte de cruz, ¿sí?, la muerte más humillante. Por eso el pecado es la contrapartida de esta obediencia. El pecado es un acto contrario a la razón, porque si vos razonaras no harías el mal, porque sabés que ese mal tarde o temprano te perjudica. Lesiona la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Si yo te miento, ¿sí?, eso es un acto malo. Y yo sé que no debería mentirte, debería decirte la verdad, ¿sí? Luego vamos a ver que lesiona la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque el pecado siempre me quita algo, que es la tranquilidad. Porque si yo te mentí, tengo que después seguir mintiendo para mantener la primera mentira. Entonces ya estoy intranquilo, tengo que cuidarme de lo que digo, tengo que cuidarme cuando te cuento algo. Y atenta contra la solidaridad humana. Yo no soy solidario con vos y con mis hermanos y les ando mintiendo a todos, ¿sí? Para que haya pecado, tenemos que elegir deliberadamente, es decir, sabiendo y queriendo hacer algo, ¿sí?, una cosa que es gravemente contraria a la ley divina y al fin último del hombre, ¿sí? Cuando yo hago eso de forma deliberada, cometo un pecado mortal. Este pecado mortal destruye en nosotros la caridad, sin la cual, ¿sí?, si no tenemos caridad, no podemos llegar a la bienaventuranza eterna, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No podemos llegar al cielo. San Pablo dice: la fe pasará, la esperanza pasará, pero lo que no va a pasar es el amor, es la caridad, ¿sí? Esto también se apoya en las obras de misericordia. Cuando lleguemos al cielo, Jesús nos va a preguntar cuántas obras de misericordia hicimos, no cuántas leyes cumplimos o dejamos de cumplir, sino con cuánta misericordia vivimos y cómo fuimos con Él. Esto que le hicierais al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo estáis haciendo, ¿sí? Este pecado, ¿sí?, este pecado mortal, cuando uno no se arrepiente, conduce a la muerte eterna, conduce al infierno. El pecado venial constituye un desorden moral, ¿sí?, que puede ser reparado por la caridad. Uno puede pedirle perdón a Dios cuando hay un pecado venial de por medio, ¿sí? Y no deja por eso de subsistir en nosotros la gracia. Sí se debilita el vínculo con Dios, pero no deja de existir. La reiteración de pecados, incluso
veniales, engendra en nosotros vicios. Y de esos vicios, ¿sí?, nosotros podemos distinguir los pecados capitales, ¿sí?, tan famosos y tan pregonados por ahí. Podemos distinguir en los vicios la raíz o la fuente, ¿sí?, de los pecados capitales. Con esto hemos terminado ya esta parte general de teología moral. Vamos a entrar a ver, si no mal recuerdo, nos quedan 3 encuentros de esta unidad 3. Vamos a ver el encuentro que viene, los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios, luego los otros 7 y por último el mandamiento de Jesús, ¿sí?, porque a Jesús también se le acercan un día y le preguntan: Maestro, yo he cumplido todos los mandamientos, no me queda más por cumplir. ¿Qué más debo hacer para heredar la vida eterna o para entrar al cielo? Y Jesús le contesta. Pero eso lo vemos en el encuentro, no te lo adelanto ahora. Terminamos con una oración a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una linda semana, y ya sabes, cualquier duda que tengas, a los comentarios.